se le vuelvan a ocurrir varias cosas, ¿no, Eduardo? Y lo que hemos advertido en este documental, entre muchas otras cosas, es que estamos hablando de Mérida, estamos hablando de Táchira, estamos hablando de estados andinos, donde la proliferación, por llamarlo de alguna manera, un concepto bastante fuerte, ¿no? Pero de las tasas de suicidio son altas. Y eso se debe, en principio, por esta pequeñita ventanita que nos abre el documental de mi colega Eliezer, donde hay un fuerte machismo, como lo pudimos ver, hay una acentuación de los cánones heteronormativos de nuestra sociedad, y que aun cuando se haya hecho hace casi 11 años, eso ha repuntado muy fuerte. Nosotros no tenemos estadísticas, y no voy a hacer el cuento muy largo, pero nosotros no tenemos estadísticas en salud oficiales desde hace varias décadas. ¿Y de dónde sacan las estadísticas los investigadores? De la prensa, y muchas veces son prensas que operan desde fuera. Una labor bien interesante que viene haciendo el Observatorio Venezolano de Violencia, donde podemos remitirnos inmediatamente. Si nosotros vemos eso en internet, eso es lo primero que se va a abrir. Y bueno, lo tenemos como las estadísticas. Pues. Ahí encontramos que en Venezuela, en promedio, según lo poco que podemos encontrar en las publicaciones, se suicida por lo menos una persona diariamente. Por lo menos. El sufrimiento pareciera ser la base del suicidio. Y no recuerdo bien quién era el filósofo que planteaba que el sufrimiento es aquello que se calla. Y este documental se llama El silencio de las moscas. Es lo que no se habla. Entonces tengo disfunción eréctil, pero no lo hablo con nadie porque me da vergüenza. Entonces yo sufro en silencio. Tengo un problema de sexualidad, ¿con quién lo hablo? Con mi papá que me humilla, con la sociedad que no me entiende, sufro en silencio. Y creo que Venezuela, de una u otra manera, se va convirtiendo en una sociedad que sufre en silencio, en donde estos espacios son tabú. Hablar del suicidio se convierte en tabú. ¿Qué va a pensar el vecino si sabe que yo pensaba en matarme? ¿Qué va a pensar en el colegio si mi hijo adolescente piensa en el suicidio? ¿Qué van a decir de mí? Que soy una mala madre o un mal padre, ¿no? En lo personal, en conjunto con la Universidad Central, hicimos un trabajo de investigación en Yaracuy el año pasado, en un pueblo llamado La Marroquina, donde la prevalencia de depresión era alrededor del 40%, ¿okay? En un pueblo, no en el estado de Yaracuy, sino en un pueblo. Entonces se dio que el factor de riesgo más importante ahí era el desempleo, ¿okay? Y el desempleo con todo lo que conlleva estar desempleado, la falta de esperanza, las dificultades económicas, el no ver una salida. Entonces sí, era una población, aparte profundamente deprimida y desesperanzada, sin psiquiatras, sin psicólogos. Que en esos lugares, ¿cuántos psiquiatras o psicólogos habrá? ¿Okay? Si en Caracas nos graduamos alrededor de 3 psicólogos, alrededor de 3 psiquiatras por año, en Caracas, ¿okay? Y hablando de la UCB. Entonces sí, son datos y cifras que llaman la atención. Con respecto a lo social, el que comenzó a estudiar el suicidio fue un señor que se apellidaba Durkheim, que Durkheim era sociólogo. Entonces él planteó que no es el individuo, sino que son las sociedades las que enferman al individuo. Es interesante estos discursos deterministas, ¿no? Porque hay unos discursos que van a determinar que es lo biológico, otros que van a decir que es lo psicológico y otros que es lo social. Y yo creo más en una mirada de lo complejo, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos. Y sí, las condiciones sociales pueden influir en este tipo de decisiones. ¿Qué pasa con el joven? Que pasa mucho en consulta. Esto tiene que ser más documentado, obviamente. Bueno, no sé si estudiar, porque si estudio, ¿qué voy a hacer? Si no me pagan, entonces voy a emigrar, ¿pero para dónde? Entonces la vida comienza a perder sentido y se vuelve mucho más difícil, y eso aporta en estas ideaciones, ¿no? Entonces son elementos que son importantes de considerar. No diría que es una sociedad que nos asesina,
tal vez sea el mundo completo, porque vivimos con un pánico ahora de la Tercera Guerra Mundial, del COVID, de mil cosas. Pero sí, lo social es muy importante entenderlo, entender el contexto en lo que pasa. Y lo biológico también es importante, tener una visión integral de lo que está ocurriendo. Sí, el factor social influye en precisamente falta de lo que es promoción y entender la salud mental como algo a lo que se puede acudir sin estar loco o sin tener ningún problema. No tienes promoción de salud mental. La manera, nadie te asesora ni te ayuda a cómo llevar la muerte de un familiar, sobre todo si ese familiar se suicidó, de una manera que no sea tan dolorosa. Y bueno, y el solo hecho de la palabra psiquiatra o psicólogo espanta. Entonces, por eso no es de extrañar que, sobre todo en lugares estilo pueblos, como lo vimos en la película, hay epidemias de suicidios. Yo creo mucho en investigar nuestro contexto, porque ¿qué dicen las estadísticas del mundo? Por cada 5 hombres, una mujer, ¿verdad? Los hombres cometen más suicidios que las mujeres, pero las mujeres son menos efectivas porque cometen más intentos, etc. Hombres mayores de 50 años son como el grupo más vulnerable, pero estudiando nuestro contexto, ahí sí veo nuestras variables. Yo dirijo en estos momentos el servicio de psicología de la alcaldía de Baruta, que me permite tener la data cierta, al menos a nivel municipal, a un nivel municipal, y ojalá muchos municipios se sumen y me permitan tener esa data y sumemos, ¿verdad? Entonces el año pasado fue igual, mujeres y hombres. O sea, ya eso contradice la estadística del mundo, ¿sí? Y este año tenemos más jóvenes que personas mayores. Entonces, sí, la teoría es muy importante, pero en nuestro contexto también. Y otra de las cosas que estoy encontrando es el tema económico. El tema económico es transversal, ¿sí? O sea, me quiero quitar la vida porque no me alcanza para las cosas básicas, o porque perdí el trabajo, o porque no soy ya el hombre proveedor, o porque invertí y perdí ese dinero, o porque también, y hay un tema sumamente complejo, yo quiero invertir 10 bolívares para ganarme 5 millones, ¿sí? Y el camino no es así, no hay atajos. Es importante tener claro que las expresiones de sufrimiento intenso y cuando empiezan a haber pensamientos de no querer seguir aquí, de morir, de aislarse, desesperanza y de desespero, hay que buscar el apoyo, bien sea los maestros, los compañeros, los familiares, de lo que serían las distintas redes de apoyo, pueden ser el personal de salud mental o bien puede ser a veces otros elementos como puede ser la iglesia, ciertamente. Y la salud mental, más que un tabú, es un tema difícil de abordar porque no tenemos la experiencia, pero en la medida que podamos hacerlo con más soltura se puede hablar como se habla de la gripe, como se habla del dolor de cabeza. A los pacientes uno con frecuencia les dice, o sea, a nadie le gusta decir que está tomando un psicofármaco, pero tú le dices, bueno, ¿a ti te daría vergüenza tomar un antihipertensivo? No, todo el mundo dice que toma un antihipertensivo o la pastilla para la diabetes, pero si es un antidepresivo o un ansiolítico, entonces mejor no, porque ¿qué va a pensar la gente de mí? Entonces eso es escrito. A veces caemos en estos discursos de, ay, me siento mal, bueno, siéntate bien. Estoy deprimido, ah, bueno, pero siéntate alegre, piensa feliz, ¿no? Ahora está de moda vibrar alto también, ¿no? Y no entendemos que a veces la depresión es una enfermedad. Literalmente, en nuestro cuerpo están ocurriendo una serie de procesos que requieren la atención médica, requieren el apoyo del psiquiatra. Y tanto los psicólogos como los psiquiatras estamos entrenados para identificar cuáles son esos elementos y trabajar en conjunto cuando hace falta esa medicación o cuando hace falta ese apoyo. Démosle lo negativo a salud mental, porque tenemos todas estas asociaciones de salud mental, estoy loco, todavía tenemos eso, ¿no? Y la película también trata de reflejar el tema del estigma. Yo estoy tratando de buscar otro concepto donde no, o sea, pensemos en salud psicológica, en prevencial, bienestar psicológico, salud emocional, por ahí. Y creo que más allá de salud mental es un tema muy humano, solo que no tenemos el valor y el coraje de hablarlo. Yo no tengo el problema de decir que yo comencé a investigar esto porque desde los 14 años
he pensado, he tenido la idea del suicidio. Entonces yo creo que es muy valioso estos espacios, se deben replicar, y que cada persona que está aquí por algo. Oye, nada me cuesta chequear cómo está mi amigo, sin juzgarlo, sencillamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está el vecino? ¿No? Y creo que esos pequeños espacios, si se abren, se vuelven humanos. Y creo que mi invitación es a replicar este tipo de actividades, en romper el silencio, es un reto que tenemos. El suicidio hay que